Hola profesor, hoy le estaremos hablando sobre nuestro tema de investigación que se basa en la encuesta de satisfacción de la carrera de Administración de Empresa y la distribución normal, entre otros temas. Nuestro grupo se compone por Catherine Flores, Belén Salgado y yo, Danay Sepúlveda. Ya, nosotras en el caso de la problemática elegimos la problemática de insatisfacción. ¿Por qué? Porque a pesar de la importancia de la satisfacción estudiantil para el desarrollo y calidad de la educación, existen áreas de insatisfacción dentro de la carrera de Administración de Empresas que podrían impactar negativamente en la experiencia académica, el rendimiento y la retención de los estudiantes. Como tema de investigación, como ya se dijo en el título, se investigará acerca de la satisfacción de los alumnos que están cursando la carrera de Administración de Empresas. Y el objetivo sería evaluar esta satisfacción de estos estudiantes y se verán temas relacionados con la atención, la infraestructura, el servicio, entre otras cosas. Ya, las preguntas que se fueron aplicadas hacia la encuesta, como se pueden ver, aquí están, y las cuales fueron cuantitativas y en las cuales esta es la que usamos como comodín para poder aplicarlas dentro de las preguntas de probabilidades cuantitativas, fue la de indique su sexo. Como herramientas tecnológicas tuvimos tres esenciales que fue Excel, YouTube y Forms. Que Excel se ocupó para clasificar las variables y resultados, YouTube para ver videos, sobre todo por el tema de que nos costó mucho hacer el histograma y la forma de campana, y Forms, que lógicamente se ocupó para poder obtener la respuesta de los encuestados. Ya, en la metodología de investigación. Bueno, acá nosotras como grupo nos asignamos las partes del trabajo dependiendo de la capacidad y cualidad del compañero. Nos comunicábamos a través de WhatsApp por un grupo que creamos nosotras, poniendo el documento en línea para que todas pudieran ver y revisar las partes y el avance que se estaba haciendo dentro del trabajo con el paso del tiempo. Aparte de eso, igual se ocuparon, los recursos utilizados fueron contenidos que usted mismo proporcionó y la plataforma, videos, forums y Excel. Acá en la encuesta se puede ver las preguntas que se aplicaron con sus respectivos resultados, que como dijimos, la mayoría fueron cuantitativas y como se pidió explícitamente usted en clases y en el informe, y solamente una cualitativa. Acá se puede observar la 1, la 2, la 3 y la 4 y en la otra la 5 y la 6. Ya, aquí en el análisis de la pregunta número 1, su variable es que indica el sexo de las personas encuestadas. Aquí las personas encuestadas fueron 102 personas, en la cual la que más lideró fueron el género femenino, porque fueron 53 personas, en lo cual su probabilidad fue del 51,96%, y la que menos lideró en este caso fue el género masculino, lo cual fueron 49 personas y tuvo una probabilidad de un 48,08%. Y lógicamente la pregunta 1, donde era cualitativa, no tenía ni gráficos, ni desviación estándar, ni otros cálculos, por lo mismo donde era cualitativa. En la pregunta 2 es ¿en qué semestre se encuentran de la carrera los encuestados? Como se puede observar en la tabla de frecuencia y de probabilidad, el sexto semestre lideró con un total de 29 alumnos y se observa igual en los porcentajes de probabilidad y probabilidad acumulada, que fueron los mayores, y con la tabla de distribución normal, que se formó con la desviación estándar media covarianza, pudimos hacer los gráficos tanto de campana y histograma, que con esos datos los hicimos. Y las preguntas que se hicieron y se sacaron a partir de la variable 2 fue cuál es la probabilidad de que un estudiante elegido al azar sea mujer y en este segundo semestre. Que acá en el color amarillo se puede observar más detalladamente cómo se hizo y nos dio un total del 26,42%, que se hicieron probabilidades condicionadas. Y en la 2 sería cuál es la probabilidad de que un estudiante elegido al azar sea hombre y esté en primer semestre.
y nos dio un resultado del 20,41%. Ya, como se puede ver aquí en el análisis de la pregunta 3, su variable fue que indica la cantidad de satisfacción por la infraestructura de la sede. En este caso, la puntuación más alta fue el 5, y la cual lideró con 22 personas. Como se puede ver, yo creo que como se puede analizar, varias personas están más que satisfechas con la infraestructura de la sede en este caso. Usamos aquí, como dice mi compañera, la desviación estándar médico varianza para poder sacar la distribución normal, en el cual se aplicó en el cual nosotros aplicamos la fórmula de distribución normal. Usamos la media y la desviación estándar y la probabilidad acumulada, y con eso pudimos lograr el gráfico de campana y el histograma, que lo hicimos directamente con las personas encuestadas. Ya, acá en las preguntas que se le aplicó a la variable 3 es que si se escoge una persona al azar y esta puso una puntuación de 5, ¿cuál es la probabilidad de que ésta sea hombre? Bueno, la probabilidad de que ésta sea hombre, que haya sido escogida al azar y tenga una puntuación de 5 y sea hombre, es de un 44,90%. Y la segunda pregunta que se le aplicó a la variable 3 es que si se escoge una persona al azar y esta puso una puntuación de 2,5, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer? En este caso fue de 11,32%. Bueno, la pregunta 4, esta nosotros la quisimos medir en el sentido de qué tan motivados estaban los estudiantes por ir a clase. Entonces, en la tabla de frecuencia se puede observar que el mayor número de personas es que fueron 0%, o sea que estaban como muy motivados a ir. Y predominó tanto en el porcentaje y en de la probabilidad y la probabilidad acumulada. Y lo mismo que en las preguntas anteriores, se ocupó la desviación estándar, la media, sus cálculos para poder hacer el histograma y el gráfico de campana. Y las preguntas aplicadas para la variable 4 fue: si se escoge una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que esa falte 5 días a la semana comúnmente? Y esto nos dio un resultado del 5,88%, que sería de esperar, ya que raramente o muy pocas de estos van a querer faltar 5 días a la semana, era como casi nulo. Y en la segunda fue: si se escoge una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que éste falte 3 días a la semana? Y esto dio un resultado de 14,71%, que igual es relativamente bajo. Ya, en el análisis de la pregunta 5, su variable, ¿cómo calificaría la calidad de atención y servicio entregado por la institución? Ya, la que tuvo más puntuación fue en este caso el 5, porque lideró con 34 personas, en el cual los mismos encuestados están más que satisfechos con la atención y el servicio entregado por la institución. Y como ya se estaba diciendo anteriormente, se utilizó la distribución normal, médico, varianza y la desviación estándar para poder crear los gráficos de campana y el histograma, que también fue directamente hecho con la tabla de los encuestados. En la pregunta 5, las preguntas que se le explicaron a la variable 5 es: si se escoge una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que ésta le ponga una puntuación de 5 al servicio al servicio y atención entregada por la institución? Ya, fue de un 33,33%. Y la segunda pregunta que se le aplicó es: si se escoge una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que ésta le ponga una puntuación de 5 al servicio y atención entregada por la institución y además sea hombre? En este caso fue de un 69,38%. Y en la pregunta 6, la última, es recomendar la carrera a un amigo. La mayoría arrojó que sí recomendarían a un amigo estudiar en UNACAP, dando muy buenos resultados. Así que podemos dar una conclusión en general de que las preguntas todas salieron buenas y que tienen una alta satisfacción los estudiantes. Y las preguntas que se le aplicaron fue: ¿cuál es la probabilidad de que una persona no recomienda a un amigo, o sea, que le dé una puntuación de 0, la carrera de administración de empresa? Y dio un 2,94%, o sea, demasiado bajo. Y la segunda fue: si se escoge una persona al azar y esta pone una puntuación de 3, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer? Y dio un 26,42%.
Y así terminamos con las preguntas. Bueno, aquí pasamos a la distribución normal, que en este caso sería la parte 2 del trabajo, que fueron los datos que nos proporcionó ¿A través de un Excel? Sí, y también aquí como podemos ver en la tabla de frecuencia, la variable sexo, fueron un total de 385 personas encuestadas, en el cual en este caso el que más lideró fue el género masculino con 198 personas y con el cual tenía una probabilidad de un 51,43%, y el género femenino que fueron 187 personas y lideró, o sea, no lideró, sino tuvo una baja de un 48,57%. Aquí como uno puede ver, claramente se puede ver el gráfico de la variable sexo, que aquí ustedes pueden analizar que el género masculino está mucho más alto, ya que fueron las personas que más lideraron dentro de la encuesta. Y aparte de eso, que este gráfico se hizo a partir de la tabla de frecuencia anterior. Y pasando a la otra tabla de frecuencia, que fue red social, podemos ver que la red social que predomina es Instagram, con un 30,91%. Y pasando a su gráfico, hecha por lo mismo igual de la tabla de frecuencia, podemos observar lo mismo, que Instagram lidera esta encuesta, este gráfico. Y bueno, respondiendo la pregunta que igual se proporcionó en el informe, que fue las variables de edad y tiempo se distribuyen normales, nosotros con materia vista en clase y haciendo esta tablita, sacando estos datos, nosotros dimos que la media debe ser igual a la mediana y la moda, además de que el gráfico de dispersión que se encuentra en la próxima página tenga forma de campana y que la desviación estándar se distancia del centro y se acumula 68%, luego un 2%, o sea, a 2 desviaciones de 95% y 2 desviaciones a un 99,7%. Todos estos datos los puede verificar mejor en el Excel que se va a adjuntar. Y se sacó todo, la información a través de esta tabla, de la mediana, de la estándar, de las dos variables. Como puede ver aquí, profesor, claramente los datos proporcionados nos dieron unos súper buenos resultados en cuanto a los gráficos, porque fueron probabilidades condicionadas en donde el gráfico se formó como la forma de campana que nosotros necesitábamos. Y eso verifica que es una distribución normal. Sí. Y en las preguntas de distribución normal, nosotros para la variable de edad quisimos hacer estas tres preguntas, que fue cuál es la probabilidad de que seleccione una persona que tenga menos de 30, la segunda, cuál es la probabilidad de que seleccione una persona que tenga más de 35 años, y la tercera, cuál es la probabilidad de que al seleccionar una persona tenga entre 10 y 40 años, y nos dio la primera un 15,3%, la segunda 35,8% y en la tercera un 96,0%. Y como hemos dicho, todo esto se puede verificar en el Excel mejor. Y en las preguntas de la variable tiempo se hicieron las que puedo observar. Y eso, más que todo, que dieron la pregunta 1 un 54,9%, la segunda un 45,1% y la tercera un 42%, todas relacionadas y correspondientes a la distribución normal. Aquí en el diagrama de árbol se ocuparon 4 redes sociales, que en este caso era el Instagram, TikTok, Facebook y YouTube, en el cual las redes sociales se compone con un 100% liderando, y el Instagram con un 30,9%, el TikTok con un 28,83%, el Facebook un 16,36% y el YouTube un 23,90%. En este caso, el género femenino que usa Instagram es un 44,54%, el género masculino un 55,46%, y así sucesivamente. Y nosotros lo verificamos y todo nos dio correspondiente al 100%, sí, y sus sumas. Sí.
Y las preguntas que se hicieron, o sea, que se proporcionó usted a partir del diagrama de árbol, fue que si se escoge una persona al azar y esta utiliza YouTube, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer? Nos dio un 48,91%. Y la segunda es, si se escoge una persona al azar y esta es hombre, ¿cuál es la probabilidad de que se utilice Instagram para ver y o subir videos? Es de un 17,14%. Es por eso que, llegando a la conclusión, disculpe profesor, nosotros más que todo combinamos las dos conclusiones y vimos que en general de la primera parte todo fue súper bueno, entonces no había como mucho que arreglar sobre esta problemática. Más que todo el que salió como, por decirlo más bajo, fue el de la motivación a clase, en cuántas veces faltan a la semana, porque entre que faltan una o dos veces hasta tres no tenían mucha diferencia de porcentajes. Entonces lo que se podría hacer es incentivos, regalos o cosas para subir la motivación de los estudiantes. Y de la segunda parte, Ya, de la segunda parte lo que se pudo analizar es que de la distribución normal, es que los gráficos y los datos proporcionados por por el Excel, por usted mismo, profesor, y por el Excel también, es que estaban correlativamente perfectos porque nos daba la forma de campana el gráfico del histograma, y en el diagrama de árbol, que en este caso serían las redes sociales, la que más lideró fue Instagram. Así que eso podemos sacar de conclusión al menos de la segunda parte. Muchas gracias profesor por su atención y por su tiempo. Gracias.